El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué permanecer en Jesús? Al tener vida en Jesús, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y al aceptar a Jesús como Señor, Él nos ha bautizado en su Espíritu. Pero la voluntad de Dios Padre es que nosotros permanezcamos siempre llenos del Espíritu Santo. Nosotros hemos hablado, tenemos conciencia de que necesitamos permanecer en Jesús. La pregunta es, ¿para qué permanecer en Jesús? Usted dirá, bueno, es obvio, para salvarme, para tener vida, para tener gozo. Es verdad, eso es real, pero lo que Dios quiere que nosotros tengamos es la conciencia clara y firme, porque Dios no quiere que nada ni nadie nos engañe otra vez, de la importancia y el por qué nosotros necesitamos permanecer en Jesús. Lo primero es para no secarse. Jesús es la fuente de la vida. Si usted no está en la fuente, se va a secar. Es lo que pasa con los ríos. Cuando la cabecera, donde está la fuente que nutre el caudal del río, se agota, el río se agota. Y si se seca, como está pasando mucho hoy día, se seca el río. Jesús es la fuente. Y para yo no secarme de la fuente, si soy rama, tengo que permanecer. Si soy árbol, tengo que permanecer en la fuente. Jesús es la fuente. Para yo permanecer corriendo, dando vida en abundancia, necesito permanecer en Él. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se echan en el fuego. Palabra del Señor. Bendito sea Dios. Pongámoslos de una manera más clara. Jesús es el tronco y nosotros somos las ramas que estamos en Él. Si nosotros queremos permanecer no solamente verdes, frondosas, sino también dar frutos, necesitamos permanecer al tronco de donde viene la savia, el alimento del tronco, para nosotros alimentarnos de Él. Ese es Jesucristo, así de sencillo. Jesús es el tronco, nosotros somos las ramas. Para permanecer vivas y no secarnos, necesitamos permanecer en Jesús. Recuerda, ¿para qué permanecer en Jesús? Para no secarnos. No queremos secarnos en nuestra vida cristiana. Queremos dar frutos. Queremos que esa promesa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones y que se derramó en arras en nuestros corazones y que Jesús dijo que el que tenga sed venga y beba gratis y que de él, de su seno, de su interior brotarán ríos de agua viva. Queremos que esa agua viva del Espíritu Santo que está en nosotros permanezca firme, dando vida, alimentando la tierra para que esa tierra dé su fruto. Necesitamos permanecer en Jesucristo. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos lleva a Jesucristo, que nos lleva a amar a Jesucristo, amar al Padre, permanecer en Jesucristo para permanecer en el Padre. Es el Espíritu Santo que nos concede esa gracia de tener el entendimiento, la conciencia en todo tiempo, que no se nos olvide, no se nos puede olvidar, tenemos que mantenerlo presente día a día, de que ¿por qué necesito estar en Jesús? Porque si no me voy a secar, y no quiero secarme, quiero dar frutos. Para dar fruto abundante, hay que permanecer en Jesús, porque separados de Él no podemos hacer nada. Fíjese usted como dice Jesús,
que si nos separamos de Él como ramas, que Él es el tronco, vamos a ser como ramas que se recogen y se echan en el fuego para que se quemen, porque ya no sirven para nada. Esto es muy significativo y es importante que nosotros, a la luz del Espíritu de Dios, lo reafirmemos en nuestros corazones. La seriedad de esto, de lo que el Señor nos está pidiendo, del por qué nosotros necesitamos estar firmes en Jesucristo y permanecer en Jesucristo. Juan el Bautista, cuando bautizaba en el Jordán, dice la palabra que se acercaron algunos fariseos, entendidos, letrados, aquellos que se creían que tenían el cielo ganado ya, que eran los dueños del cielo, porque se creían los hijos de Abraham. Y le dicen a Juan, nosotros no necesitamos bautizar, nosotros somos descendientes de Abraham. La palabra nos dice que Juan el Bautista se llenó como de coraje en el Espíritu, el celo en el Espíritu, y le dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que se van a librar del terrible castigo que les espera? Pórtense de tal modo que se vea que ustedes son descendientes de Abraham. Que su testimonio diga que ustedes son de Dios. No es producido de los labios. Que diga que ustedes son descendientes de Abraham, porque ustedes irradian el amor de Dios, del Dios de Abraham. Y continuó Juan el Bautista diciéndoles, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado fuera al fuego y se quemará. Será cortado para echarlo al fuego, para quemarlo en el fuego. Nosotros no queremos que eso suceda con nosotros. Es el por qué nosotros necesitamos permanecer en Jesús, para no ser cortados, para no secarnos y que nos echen al fuego, para nosotros dar frutos. Y dando frutos, unidos al tronco que es Jesucristo, provocar el gozo, la alegría del Padre, porque dice la palabra, que la alegría, el gozo del Padre está en que nosotros demos mucho fruto y que ese fruto permanezca, bendito Dios. Pero para que ese fruto permanezca, para que ese fruto sea real, primeramente yo tengo que permanecer en el tronco, en Él, para entonces aquel que escuche la palabra de parte de mí tenga el testimonio, el ejemplo de que necesita también permanecer en Jesucristo. Es una cadena. Acuérdense lo que dijo Jesús. Lo que yo les digo hoy a ustedes, le decía a los discípulos, no solamente lo digo por ustedes, sino también por todos aquellos que por el mensaje de ustedes, por el testimonio de ustedes, crean en mí. Bendito sea Dios. Vean ustedes que es una cadena. Tenemos el compromiso por nosotros y por los demás, permanecer en Jesucristo. Es el por qué permanecer en Jesucristo, porque no queremos secarnos y ser echados al fuego, porque no queremos ser como un árbol estéril que no da frutos y estar ahí nada más porque está ahí. No queremos dar fruto y por eso necesitamos permanecer en Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el apóstol San Juan, en el capítulo 15, estamos compartiendo. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Bendito sea el Señor. Usted entendió ya lo que el Espíritu le está diciendo, la necesidad del por qué permanecer en Jesús. ¿Por qué permanecer en Jesús?
Porque Dios quiere de nosotros que nosotros irradiemos vida a los demás. Y para yo dar vida, necesito permanecer en aquel que es la vida, Jesucristo mismo. Entonces el corazón del Padre va a estar alegre. Porque entonces, si yo doy fruto, si yo soy un árbol bueno, el Señor cada día con su espíritu me va a purificar, me va a limpiar, que significa podar, me va a podar para que dé más. Por eso usted ve a algunos siervos de Dios, siervas de Dios, que cada día son como árboles sembrados ahí mismo, en la fuente de agua viva, ahí en la sequía, que dan fruto en su sazón en todo tiempo, porque en todo tiempo están llenos, están alimentados de la fuente de la vida, del agua de la salvación, Jesucristo. Dios quiere que tú y yo seamos también así, que en todo tiempo, no importa los momentos difíciles que vivamos, en esta vida, con la familia, en el trabajo, donde sea, que en todo tiempo, cualquiera que se acerque, pueda encontrar un buen fruto en nosotros y pueda alimentarse y no decaer, sino tener vida en el Señor. Dios quiere eso de ti y de mí, y por eso nos habla así. Por eso cada momento, cada tiempo que Dios nos habla, como este momento, es importante que tú reflexiones a la luz del Espíritu Santo y te revises. Porque no es de oír por oír que Dios te lo dice, es para que lo pongamos en práctica. Es para que sepamos que Él está con nosotros, que la luz del Espíritu Santo nos impulsa a hacerlo y debemos hacerlo. Y los frutos estarán ahí. ¿Por qué necesitamos permanecer en Jesús? Porque no queremos secarnos, porque queremos dar fruto, porque queremos agradarle a Él, porque queremos ser de medicina para los demás, ese árbol bueno que es como medicina. Bendito sea Dios. Otro punto interesante. ¿Para qué permanecer en Jesús? Para no pecar. El primero, ¿lo recuerda? ¿Cuál fue el primero? Para no secarnos. Ahora, para no pecar. De la única manera que nosotros podemos librarnos, para nosotros no caer en la tentación, permanecer fuertes, tener el valor, la alegría, la fortaleza, el santo temor de Dios, es permanecer en Jesucristo, para no pecar. Para no pecar hay que permanecer en Jesucristo. Dice la palabra en la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 3, verso 6. Así pues, todo el que permanece unido a Él no peca. Pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Palabra de Dios. Ay, Dios mío, qué fuerte está esta palabra. El que permanece unido a Jesús de verdad, en sinceridad, con profundidad, cada día, cada instante, esa intimidad con Él en la oración, tratando de vivir lo que Él quiere, dice el apóstol, no peca. Es que no hay manera, porque Dios está en ti. Cuando nos descuidamos en la oración, su palabra, vivir su palabra, estar unidos a Él, cuando nos descuidamos y queremos caminar por nuestra propia cuenta, sin buscar el auxilio del Espíritu Santo, entonces pecamos, entonces caemos, porque el enemigo no duerme. Por eso tenemos que permanecer despiertos, como dice el apóstol. Despiertos. Para permanecer despiertos, con la mirada puesta en Jesucristo. Pedir el Espíritu Santo en todo tiempo. Pedir el Espíritu Santo en todo tiempo. Porque es la única garantía de permanecer unidos a Jesucristo. ¿Para qué permanecer unidos a Jesús? Para no pecar. Para no desagradarle a Dios. Para no contristar el Espíritu Santo de Dios. Para no contristar el corazón de un Padre tan bueno que nos ama. No queremos otra vez entristecer el corazón de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor. Entonces necesitamos permanecer en Jesús. Por eso hay que permanecer en Jesús. ¿Para qué permanecer en Jesús? Para no pecar. ¿Para
que nuestras oraciones sean escuchadas, necesitamos permanecer en Jesús. Dice el apóstol San Juan en el capítulo 15 del Evangelio: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Si permanecen fieles a mis enseñanzas, dice el Señor. O sea, no solamente permanecer en Él, permanecer fieles a las enseñanzas del Señor. En pocas palabras, permanecer asiduos a la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, a saber escuchar al Señor en la oración, a saber dejarnos interpelar por el Señor en la oración, a pedir al Espíritu Santo que nos dé un corazón dócil a la palabra de nuestro Dios, abierto, atento a la escucha de la palabra de nuestro Dios. Necesitamos permanecer unidos a Él para poder lograr eso, para poder nosotros entender y valorar la grandeza de la enseñanza del Señor. Dejarnos enseñar por el Maestro, nuestro Señor. Dejarse enseñar significa ser obediente a lo que se nos enseñó. Vivir en la obediencia de lo que nos enseña nuestro Señor. O sea, en obediencia a su palabra. La palabra, si no la ponemos en práctica, si no la cumplimos, de nada sirvió para usted. La palabra es como un arma de doble filo, nunca cae en el vacío, pero si usted la pone en práctica, si usted le presta atención, si usted la obedece, pidámosle pues al Espíritu Santo que nos dé la gracia, la dicha de nosotros ser dóciles a la palabra de Dios, obedientes a la palabra de nuestro Dios, para permanecer en Él, para no pecar. Si la palabra está en nosotros, no vamos a pecar. La palabra misma nos protegerá. Antorcha para mis pies y luz en mi caminar es tu palabra, Señor. No hay manera de caer en el vacío, en el hoyo, en el precipicio. Porque la antorcha va adelante. La luz que nos ilumina para que las tinieblas no nos engañen. Necesitamos entonces ser fieles a sus enseñanzas. Bendito sea Dios. También es importante el tercer punto. El primero, para no secarnos. ¿Para qué necesitamos permanecer en Jesús? Primero, para no secarnos. Segundo, para no pecar. Y tercero, para ser enseñados por Dios. Para ser enseñados por Dios. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Jesucristo les ha dado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Palabra de Dios, bendito sea Dios. La fidelidad del Espíritu Santo nos va a ir mostrando el Santo Espíritu de Dios en todo tiempo cómo tenemos que conducirnos en la voluntad del Señor, en obediencia a nuestro Dios. El Espíritu Santo es el mejor maestro. Es el maestro que nos ha dejado nuestro Señor para que nos enseñe a caminar en la verdad plena, en Jesucristo. El Espíritu Santo debe ser entonces la guía en todo tiempo, porque Él mora en nosotros, está en nosotros. Se nos dio el Espíritu Santo en arras. Pidámosle sin miedo, con confianza, en todo tiempo. Para eso Él está. Para eso el Padre y el Hijo lo enviaron, para que nos ayude, nos acompañe, para que en todo tiempo cuide de nosotros, para que en todo tiempo sea luz para nosotros. Nos dé la sabiduría que necesitamos para hacer lo que Dios, el Padre y el Hijo quieren de nosotros. ¿Para qué necesitamos nosotros permanecer en Jesús? Para no secarnos, para no pecar y para ser enseñados por Dios. Dios sea bendito y alabado, y porque nos ama tanto nos habla al corazón, nos dice lo que tenemos que hacer
para que permanezcamos llenos de Él, que es la vida. Dios es la vida. La vida vive en nosotros por gracia, porque Él ha sido bueno con nosotros. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque Él es bueno. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú, Señor, me los diste. A ti, Señor, lo torno. Disponga toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, muy bueno. Dios es bien, sumo bien. Y por eso, en el momento oportuno, nos regala su palabra, nos da su dirección para que caminemos en Él. Compartan esta palabra de vida con nuestros hermanos. A todos compártanle el mensaje para que nadie se quede sin ser alcanzado por la palabra de la vida, por la palabra de la salvación. Si no se han suscrito, suscríbanse. Que Dios lo bendiga.